de esto que es cómo surgieron las Biblias, las traducciones y todo. Vamos a entrar en un tema ahora que es bastante interesante. Lo tengo lento a internet porque veo que tarda en armar la imagen. No sé cómo me escuchan. ¿Me escuchan cortado? Sí, un poquito cortado. Qué lástima. Bueno, sobre las traducciones. Existen tres formas de traducción. Siempre la idea es llevar el idioma fuente al idioma meta. La primera forma de traducción es lo que se llama equivalencia formal o literal. La equivalencia formal o literal procura tanto transmitir el sentido de los textos en el idioma fuente, mantener la forma y el orden de las palabras que tienen los textos en el idioma fuente. No siempre las traducciones literales llegan a cumplir su cometido como traducciones y muchas veces más bien dificultan el objetivo fundamental de la labor de traducción. Respecto a la traducción literal, que es la formal, equivalencia formal o literal, es preciso algunas observaciones. Nunca se traduce letra por letra, como lo sugiere la palabra literal. La traducción literal en realidad se ha de entender mejor como traducción palabra por palabra. Esa es la traducción que estamos viendo ahora, la que es equivalencia formal o literal. La traducción palabra por palabra en la mayoría de los casos es imposible. El ejemplo típico de las traducciones palabra por palabra es la llamada traducción interlineal. Vieron que hay Biblias que son interlineales. Al respecto, plantea Luis Alonso Schockel que el ideal de la traducción interlineal es mantener el número de las palabras en el mismo orden del original, haciendo que a cada palabra original le corresponda siempre la misma palabra en la versión. La mayoría de las versiones de la Biblia, conocidas como literales, no lo son en el sentido propio del término. Tampoco son traducciones interlineales. En realidad, y más bien, son traducciones por equivalencia formal. Existe otro tipo de traducción que es la que se llama equivalencia dinámica, es decir, tenemos equivalencia formal, equivalencia dinámica. Es la traducción que procura transmitir el mensaje del texto fuente sin necesariamente mantener los rasgos formales del mismo. Y por último tenemos la interpretación libre. Al igual que la traducción por equivalencia dinámica, procura transmitir el mensaje del texto fuente sin necesariamente mantener los rasgos formales del mismo e incluso recurre a expresiones idiomáticas conocidas. Vamos a poner ejemplos de los tres tipos de traducciones. Por ejemplo, si el texto en español es una vez en una luna azul, en inglés sería once in a blue moon. Y la traducción por equivalencia formal o literal sería una vez, que es once de inglés, in, que es en, que es una, blue, que es azul, y moon, que es luna. Entonces queda una vez en una azul luna. Esta es porque la equivalencia formal lo que procura es mantener el orden. Pero, es decir, va traduciendo palabra por palabra, pero al mantener el orden no siempre es muy entendible el mensaje. La equivalencia dinámica dice rara vez. Y la interpretación libre podría decir, como usa expresiones comunes del lenguaje común, podría ser cada muerte de obispo ocurre esto. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de traducción formal y dinámica. En Gálatas 2:6 dice Dios no hace acepción de personas. Una transliteración fonética del texto griego de la expresión en cuestión es lo que está ahí que ustedes vean, que es prosoponjo, theos, antropou o lambanei. Esa es así es como está en griego. Una traducción literal, verdadera, por equivalencia formal de este texto griego es, como es palabra por palabra, es rostro, Dios, de hombre no recibe. Porque ¿qué hace? La traducción, por equivalencia formal, lo que hace es mantener el orden de la oración o del texto original y traducir abajo las palabras. Entonces, fíjense arriba. Prosopón es rostro, theos es Dios, antropou es hombre, u es no, y lambanei es recibe. Entonces, este es un ejemplo de traducción formal o literal.
Y fíjense la traducción de esto es rostro, Dios de hombre no recibe. Cuando nosotros en Gálatas tenemos Dios no hace acepción de personas. Porque este es un estilo de traducción. Por eso dice que la traducción formal muchas veces poco aporta, porque está bien, nos permite conocer palabra por palabra, pero perdemos el sentido de la oración. No sabemos de qué nos está hablando. Partimos que en español es Dios no hace acepción de personas, en griego es prosopon, theos, anthropou, ulembenei, y cuando traducimos, hacemos una traducción formal al español, nos queda rostro, Dios de hombre no recibe. Se mantiene el orden, pero perdió la idea totalmente. Comprendemos que el texto así traducido poco o nada aporta al lector. Resulta que esta expresión de Gálatas 2:6b hace referencia a Deuteronomio 10:17, que en la misma Reina Valera 1960 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, ¿cómo queda Dios no hace acepción de personas? Porque saben que ese texto del Nuevo Testamento, que está escrito en griego, hace referencia a algo dicho en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 10:17. Pero si lo hacemos por traducción formal, sería la que ustedes ven ahí, que dice rostro Dios de hombre no recibe, con lo cual uno se rompería la cabeza tratando de entender qué quisieron traducir. La expresión que no hace acepción de personas, según Deuteronomio 10:17 en la Reina Valera, en hebreo es lo yisha fanim. La traducción por equivalencia formal es que no exalta rostro. Por su parte, la Septuaginta, acuérdense que la Septuaginta fueron los escritos hebreos traducidos al griego, tradujo al griego la expresión hebrea lo yisha fanim como yostis u Tomasei prosopon ou. Literalmente sería quien no se admira o maravilla del rostro ni. En resumen, si hacemos esa traducción por equivalencia formal, queda rostro, Dios de hombre no recibe. Si la hacemos por equivalencia dinámica, dice Dios no hace acepción de personas, porque busca entender el texto, no traducir palabra por palabra y mantener el orden de la oración. Lo que busca es entender qué dice el texto, la equivalencia dinámica. Y por interpretación libre, sería para Dios todas las personas son iguales. Es un lenguaje mucho más coloquial. Digamos, son formas de traducción, pero tenemos que saberlas para poderle sacar provecho al texto bíblico. Por eso hay una Biblia interlineal que muchas veces uno lo compra, pero la interlineal lo que hace mantiene abajo con el texto en español y abajo aparece el texto traducido por equivalencia formal. Si lo hace por equivalencia formal, respeta el orden de cada palabra, dándole a cada palabra el significado que tiene, pero eso no nos daría un entendimiento del texto de la Biblia. Otras consideraciones en las traducciones. En las traducciones existen otros aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, expresiones idiomáticas. ¿Cómo traducir el cargo se le subió a la cabeza? Que son expresiones nuestras. Nosotros entendemos lo que estamos diciendo. Pero ¿cómo hacían ellos para traducir expresiones idiomáticas que eran de los hebreos? O eufemismo. Pasó a mejor vida, diciendo que se murió. Empinar el codo, diciendo que tomó. Reducción de plantilla, diciendo que despidieron a personal de la empresa. Ironías. Bendito sea este niño, mirá lo que rompió. Y es una ironía. Bueno, ¿cómo traducimos esa ironía? Ejemplo, en la Reina Valera en 1960, Job 2:9 dice: entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice, y la palabra es barak, a Dios, y muérete. Al observar el texto hebreo, encontramos que no contiene ninguno de los verbos hebreos que comunican la idea de maldecir o blasfemar. ¿Por qué? Por ejemplo, como calal, así que maldice, que es calal, a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ni Alá, que también Alá, como está escrito ahí, es la palabra para maldecir, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste,
en hebreo es Alá, y de los cuales me hablaste, he ahí, aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Jehová, hijo mío. Pero fíjense que la palabra que usaba Job 2.9 era maldecir y era en hebreo barak. Pero para maldecir no se usa la palabra barak, porque la palabra que se usa para maldecir es kalal o alá, que está acá. Curiosamente, el verbo que efectivamente se encuentra en el texto hebreo de Job 2.9 es barak, que literalmente significa, la traducción correcta es bendecir, felicitar o alabar. Si es así, entonces la única traducción correcta la encontramos en la Biblia Reina Valera 1909. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, bendice a Dios y muérete. ¿Pero será así? No, porque la Reina Valera en 1909 está usando el verbo barak como una ironía. Ironía es una forma de dar a entender algo expresando lo contrario de lo que se quiere decir o se piensa en tono de burla. Digamos que la traducción correcta de todas las Biblias que tenemos para este pasaje de Job 9 es la de la Reina Valera 1909. Pero hay que entender, cuando la leemos ahí, que es una ironía. Porque dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, bendice a Dios y muérete. ¿No? Pero uno se pone a leer todo el contexto y dice, con todo lo que sufrió Job, digamos, lo último que hace es bendecir a Dios y morirse. En realidad lo que está haciendo la mujer es una ironía. Por eso el resto de las Biblias traducen esta palabra barak, que es bendecir, felicitar o alabar, como maldecir. Aún cuando sabemos que en hebreo no es la palabra que corresponde. En otros pasajes bíblicos, la Reina Valera 1909 traduce barak como maldecir o blasfemar. Decimos cosas de traductores, pero Luis Alonso Schockel, en vez de hablar de barak como ironía, opta por hablar de una corrección textual por parte de los escribas en otros pasajes de la Biblia. En Primera de Reyes 21:19 dice, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado, y está la palabra barak. Entonces vemos que ahí la traducción de la 1909 estaría mal, de acuerdo al texto en hebreo, pero bien con respecto a la idea que quiere dar el texto bíblico. Entonces, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Otro caso en Job es en Job 1, versículos 5 y 11, dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado, pero la palabra traducida como blasfemado es barak, cuando sabemos que barak no es blasfemar contra Dios en sus corazones. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice nuevamente barak en tu propio rostro. Es decir, el traductor no hace una traducción literal de la palabra y pone otra palabra, pero con la idea de dar a entender el texto. Más allá de que nosotros podríamos decir que la traducción de esa palabra es errónea. En Job 2.5 tenemos, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice. Y otra vez la palabra barak en tu propio rostro. Otra vez barak, diríamos, un purista diría está mal traducida esa palabra porque barak no es maldecir, sino todo lo contrario, bendecir, alabar. Pero sí nos da una idea del texto. Es decir, que muchas veces los traductores no traducen las palabras como corresponde, la que debería corresponder, porque la idea es dar a entender el sentido del texto. En Job 2.9, cuando la mujer le dice a Dios, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? En la Reina Valera 1909 le dice, ¿por qué no bendecís a Dios y te morís? Pero se lo dice como una ironía. Ahora nosotros en el texto frío tenemos que comprender que es una ironía. ¿Cómo percibimos la ironía? Esa sería la pregunta. También hay errores de los copistas en todas estas traducciones que hay. Por ejemplo, en 2 Samuel 21:19, dice, en este pasaje tenemos un interesante ejemplo de cómo puede deslizarse un error en el texto. 2 Samuel 21:19 dice, y hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual
Elhanán, hijo de Jeare Orejim, de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Miren lo que dice esta palabra. Este texto de 2 Samuel dice que Elhanán fue el que mató a Goliat. Elhanán mató a Goliat, pero a Goliat no lo mató David, es la pregunta que cualquiera se haría. Pero comparémoslo con el siguiente pasaje. Primera de Crónicas 25, dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Elhanán en realidad mató a Lahmi, hermano de Goliat. Digamos que en 2 Samuel 21 a 19 hay un error en la traducción que hacen, en el pasaje que hacen los copistas. Ahí tenemos un error de los copistas. En 2 de Reyes 10:25 dice, entrad y matadlos, que no se escape ninguno, y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. La pregunta es, ¿lugar santo del templo de Baal? Otras Biblias, por ejemplo la Biblia de las Américas, en vez de lugar santo, traduce como aposento interior. La Biblia de las Américas dice, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Porque Baal en realidad es un demonio. Entonces, ¿cómo puede ser un lugar santo del templo de Baal? En Lucas 2:22, otro pasaje dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Purificación de ellos? Es la pregunta. Según la Reina Valera 1909, solo fue purificada María, y es confirmado por Levítico 12, versículo 1 y 2. Durante 7 días fue purificada. Y dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. Acá, digamos, en Lucas 2:22, cuando dice la purificación de ellos, es otro error de copistas. 1 Tesalonicenses 4:4, en la Reina Valera 1960, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La Nueva Versión de la Biblia de las Américas dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y estamos hablando del mismo pasaje. En las 3 Biblias habla de esposa, cuerpo y vaso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es esposa, cuerpo o vaso? Si vamos al griego, la palabra es skeuos o vasija. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos, skeuos, de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Las 3 palabras apuntan a lo mismo, al cuerpo del hombre. Acá habla de marido y mujer, en el primero como un cuerpo o un vaso, en el segundo habla de la esposa como un vaso, y en el último habla de la esposa como un cuerpo. Pero hay que entender que se refieren a lo mismo, y sin embargo la traducción hecha en las 3 Biblias, en estas versiones de la Biblia, en las 3 es diferente. Bien, entonces, acá nos puede surgir la pregunta, porque vemos que existen diferencias entre las Biblias. ¿Qué Biblia escoger? Acuérdense que el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam corrige más o menos 600 modificaciones de la Vulgata, o hace 600 modificaciones sobre la Vulgata. Comparemos algunos pasajes. Mateo 17:21 dice así. En la Reina Valera 1909 dice, mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. La Reina Valera 1960 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en la NBI el versículo está directamente suprimido. Marcos 7:16, la Reina Valera 1909 y la Reina Valera de 1960 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. En la NBI, Marcos 7:16 está directamente suprimido. En Lucas 17:36
La Reina Valera 1909 y la 1960 dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. En la NBI, el versículo directamente no está. En Mateo 18:11, la Reina Valera 1909 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la Reina Valera 1960 dice exactamente igual. Y en la NBI esto está suprimido. Marcos 7:8, la Reina Valera 1909 dice, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La Reina Valera 1960 es igual. Pero la NBI omite una parte. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. No habla de las lavaduras de los jarros, de los vasos, digamos que omite una parte del texto bíblico. Lucas 4:4, la Reina Valera 1909 dice, y Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. La Reina Valera 1960 da a entender exactamente lo mismo. Dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En la NBI, este versículo está suprimido. En Juan 6:47, la Reina Valera 1909 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En la Reina Valera dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Digamos, Reina Valera 1909 en este pasaje, la 60 es igual. Pero la NBI, miren este detalle, dice, ciertamente les aseguro que el que cree, no dice en mí, refiriéndose a Jesús, tiene vida eterna. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El tema es creer en quién. Acuérdense que la palabra dice, tened fe, y agrega, en Dios. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo tengo fe en mi capacidad, en lo que yo hago, en las relaciones, en mi saber. Bueno, pero la palabra dice, tened fe en Dios. Lo aclara. Y acá, en este pasaje, la NBI omite la parte donde dice, el que cree en mí. Y acá tenemos un problema. Y acá les voy a pasar este pequeño videíto, que es de un grupo religioso, que es de un panameño, de José Luis de José Miranda, y se los paso porque fíjense qué importante es el decir el que cree en mí, Jesucristo, no en cualquiera. Y además lo paso porque este grupo religioso ya está operando en Neuquén. Y miren lo peligroso que es. Es muy cortito, pero miren lo peligroso que es. Un cordial saludo a todo el que me escucha por primera vez. Te exhorto a que continúes escuchando mis palabras, porque yo soy tu única salvación. Hablo palabras que nunca has escuchado antes sobre Dios Padre y Cristo. Se trata de un mensaje muy bueno y positivo que se traga la corrupción y la mortalidad que te lleva a morir físicamente. Escuchen bien lo que les voy a decir y quiero que me prueben en esto. Todo el que invoque el nombre del único Salvador que está presente en este tiempo, Cristo Lisbeth, será salvo de la muerte física. Y el nombre del Padre a quien se le pide es Melquisedec. Si tú crees eso, no serás avergonzado. Te lo garantizo. Haz la prueba y lo verás. Si tú amas lo que yo enseño y lo pones en práctica, puedes estar seguro de que tu cuerpo se sanará de toda enfermedad o dolencia y no verás la corrupción, ni llegarás a una tumba jamás. Solo aquí es donde Dios le habla a su pueblo y es a través de mí. No lo dudes más, haz la prueba y verás que Dios Padre no está con todo grupo religioso del mundo, solo está aquí conmigo y con mis santos ángeles. Eso te lo aseguro. Dios Padre es Melquisedec y Dios Madre es Cristo Lisbeth. No hay otro Dios verdadero fuera de Melquisedec Lisbeth. Pruébanos y verás que solo aquí es donde recibirás una respuesta de Dios. ¿Ya pediste? Pide, no te demores, para que puedas ver que yo soy el Señor y que te estoy diciendo la verdad, ¿ok? Bueno, vieron hermanos, hay gran diferencia, ¿no?
De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesucristo, tiene vida eterna. La NBI dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. No se trata de creer en cualquiera. Y esto, yo ya lo había mostrado alguna vez con el marido de esta mujer que falleció, un empresario que estaba residiendo en Estados Unidos, y tienen un ministerio que se llama Creciendo en Gracia. Bueno, este ministerio ya llegó acá, por lo menos a Neuquén. Juan 6:69, la Reina Valera dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo dice la Reina Valera 1960. La NBI dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Omite una parte. Hechos 8:36-37 dice la Reina Valera 1909, al igual que la 1960, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La NBI dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Digamos, saca el versículo directamente, el 37. Apocalipsis 2:1. La Reina Valera 1909 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. La Reina Valera 1960 dice igual, la NBI es igual, pero la Pellita, que es muy anterior a todas estas Biblias, dice, esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Digamos, la Pellita no deja duda de que el que tiene las 7 estrellas en su diestra es Dios Todopoderoso, Jesucristo. La Pellita fue escrita en el siglo II, entre el año 101 y 200 después de Cristo. Esto es muy importante dado que precedió al concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo. En dicho concilio se trató la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza humana y divina y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, el obispo Arrio, que era de Alejandría, y el obispo Eusebio afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. De acá del arrianismo es donde nacen los testigos de Jehová. Pero fíjense que en el año 325 después de Cristo se trata la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea, cuando ya en el año 101 la Pellita ya tenía y hablaba del Todopoderoso. Apocalipsis 22:14, la Reina Valera 1909, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. La Reina Valera 1960 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La NBI dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Acá, tanto la Reina Valera 1960 como la NBI hablan de lavar las ropas, mientras que la 1909 es muy clara y dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Porque si no tenemos que entrar en entender qué es lavar las ropas. Juan 5:4 dice, la Reina Valera 1909 y 1960 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La NBI lo omite. ¿Por qué puse este versículo al final de todo? Porque tanto en la Reina Valera 1909 como 1960, fíjense que habla del ángel que agita el agua del estanque de Betesda. Eso sabemos que no es así. Eso es una exégesis que hace el copista. Digamos, toma el texto bíblico de Juan 5:4 y hace una exégesis. Él cree
que es el ángel el que mueve el agua, cuando en realidad el movimiento en Bethesda del agua era porque eran aguas termales, se movían solos. Por eso es que la NBI en este caso lo omite. Ahora, fíjense todos los problemas que vamos encontrando. Problemas de formas de traducción, problemas de omisiones de los copistas, problemas de cómo expresar determinadas expresiones idiomáticas y problemas de que en las copias que tenemos se hace exégesis, como en este caso la única acertada sería la NBI, en el último caso de Juan 5.4. Y acá voy a pasar un videito que dura 19 minutos, y ya con esto terminamos, que hace un paralelo entre la Reina Valera 1960 y la Reina Valera de 1569, que es la llamada Biblia del Oso. Después de eso viene la Biblia Reina Valera 1602, que es la que se llama la Biblia del Cántaro, y recién después la del año 1909. Hasta ahí, todas estas Biblias, la King James, la Reina Valera 1569, la 1602, la 1909, todas esas trabajan con los textos de las familias bizantinas, con lo que nosotros llamamos y vimos en la clase anterior, textus receptus o textos recibidos. La Reina Valera es un híbrido, la 1960, entre textus receptus y textos críticos. Y las que están basadas en texto crítico, que eran, acuérdense, aquellas que están basadas en los códices sinaítico y vaticano, en esos dos solamente, mientras que las otras tienen cantidad de textos para corroborar, son todas las demás Biblias que conocemos, entre ellas la NBI, la traducción en lenguaje actual, la Dios habla hoy, y está la versión Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová. Por eso es importante saber de qué familias de textos se nutren cada Biblia para darse una idea, uno, más o menos de la autenticidad o no del texto bíblico. Ah, perdón, acá me faltó, me pasé, les quería mostrar esto. Ahora sí. Reina Valera 1960 y 1569 en contraste. Las versiones anteriores a 1960 de la Reina Valera se les conoce como versión antigua. En Apocalipsis 4:3 de la 1960 dice la palabra: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En la versión antigua dice: y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardónice, y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. En la versión 1960 dice arco iris. Recordemos que Iris era la diosa griega mensajera del cielo y de la tierra, por lo cual me parece más afortunada la traducción de la versión antigua, el arco del cielo. En algunas otras versiones se dice el arco celeste, el que también es muy buena traducción. Hijos impíos o hijos de Belial. En la versión Reina Valera 1960, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. El mismo pasaje, pero en la versión antigua dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, eran hijos del diablo, de Belial. Como en Juan 8:44 Jesucristo le dijo a aquellos hombres perversos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Juan 8:44. Jesucristo llamaba las cosas por su nombre, hijos del diablo, y también esta versión, la versión antigua, no suaviza el lenguaje y dice hijos de Belial. De hecho, aún muchos más pasajes utilizando esta frase, los hijos de Belial, se encuentran en la versión antigua. Aquí hay algunos. Si tú gustas detener el video y examinar cada uno,
vas a ver que no dice hombres perversos, sino hijos de Belial, es decir, hijos del diablo. Lucero o Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12, en la Reina Valera 1960. Y aquí le llama lucero y sabemos que está hablando de Satanás. Lucero, hijo de la mañana. Sin embargo, en la versión antigua dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Aquí la traducción es más clara, más afortunada, porque no deja lugar a dudas que se refiere al diablo, Lucifer. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí, lucero de la mañana se refiere a Cristo, por lo cual la versión Reina Valera 1960, que se refiere a Satanás como lucero, hijo de la mañana, crea cierta confusión. La versión antigua deja muy en claro quién es quién es el lucero de la mañana y quién es Lucifer. Por eso esta traducción es más afortunada en la versión antigua. La concupiscencia de los ojos. Tenemos el caso de Sansón, que dice la palabra de Dios, Jueces 14:3, en versión 1960, Reina Valera. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La frase ella me agrada. Sin embargo, en la versión 1569, es decir, versión antigua, dice de la siguiente manera: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Aquí es bien importante que la frase agradó a mis ojos se traduce literalmente del hebreo, no así en la versión 1960, me agrada. Pareciera ser que tienen el mismo significado, y este tipo de traducción, me agrada, es la equivalencia dinámica que ha hecho mucho daño en las nuevas versiones, que ha causado más bien adulterar el texto. Y acá dice agradó a mis ojos, que es un modismo hebreo, y es mejor traducirlo literalmente. Vamos a ver por qué. En los siguientes capítulos, en los siguientes versículos, 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, mas del mundo. Aquí se crea un vínculo entre lo que dijo Sansón, agradó a mis ojos, y en 1 de Juan, y la concupiscencia de los ojos. ¿Y cuál fue el resultado de esa concupiscencia que tenía Sansón? Dice: mas los filisteos, echando mano de él, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de hierro para que muriese en la cárcel. Como podemos ver, la consecuencia de decir esta frase, agradó a mis ojos, que representaba la concupiscencia de Sansón, resultó en que le quitaran los ojos. Todos estos vínculos se pierden cuando se traduce como en la versión Reina Valera 60, me agrada. Se pierde el vínculo que hay entre estos pasajes. La simiente prometida, Reina Valera 1960. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató.
Caín. En la versión antigua dice, y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha dado otra simiente, es decir, otra semilla, por Abel, la cual mató Caín. Génesis 4:25, versión estándar, que es prácticamente la misma que la Reina Valera 1569. Esto es claro que en el primer versículo de la 1960 se rompe el vínculo con Gálatas 3:16, que a la letra dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios había prometido una simiente que iba a derrotar a la simiente o semilla o descendencia de Satanás. Esta simiente o este descendiente es Cristo mismo, pero si se traduce como en la versión 60, otro hijo, este vínculo entre pasajes se ve deshecho. Latino griego. La versión 1960 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y la Vulgata dice, en el principio erat, en principio eran verbum, el verbum era acus deum, el deus eran verbum. Como podemos ver, parece traducida de la versión Vulgata, porque en vez de decir palabra, dice verbum, porque en latín la palabra verbum es palabra, efectivamente. Sin embargo, las traducciones del Nuevo Testamento no vienen del latín, sino del griego. En la versión antigua dice, en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Fíjense aquí la traducción, Dios era la palabra, deja claro que Jesucristo, la palabra, es Dios. Dios era la palabra. Esta es la versión 1569, versión antigua. Y la versión Stendhal, que es muy semejante, que también es versión antigua. En el principio ella era la palabra y aquel que es la palabra era como Dios y la palabra era Dios. Es decir, Cristo, la palabra era Dios, que se traduce del griego logos. En el siguiente pasaje vamos a ver quién se purificó. La Reina Valera 1960 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de Jesucristo recién nacido y de María, conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Dice la purificación de ellos. Pero la versión antigua, 1569, dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, no de ellos, la que legalmente, de acuerdo a la ley de Moisés, se tenía que purificar era María, no Jesús. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. Religioso o supersticioso. En la versión 1960 de la Reina Valera dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pues bien, aquí está subrayado y yo lo subrayé. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto pareciera ser más un halago que una condena, pero la versión antigua es más claro y más apegado al griego. Estando pues Pablo en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, y continúa, dice, en todo observo que estoy más supersticiosos, no más religiosos. Aquí es más claro, más tajante
y en la versión 1960 se suaviza y se oculta un tanto el lenguaje que utilizó Pablo. Monstruos marinos o grandes dragones. Versión 1960, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y Dios vio que era bueno. Génesis 1:21. Sin embargo, en la versión antigua dice, y creó Dios los grandes dragones y todo animal que vive. Subrayé los grandes dragones. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dinosaurios. El término dinosaurio es relativamente nuevo, es como de por 1800, cuando Darwin empezó con las teorías de la evolución, pero la Biblia menciona a varios dinosaurios que eran conocidos antiguamente por dragones. Tenemos a Leviatán, a Behemoth y a Rahab, y a estos se refiere específicamente la palabra de Dios. Los dinosaurios o dragones no fueron millones de años antes que el hombre, fueron contemporáneos del hombre, por lo cual la teoría de la evolución está en un error y trata de desacreditar a la palabra de Dios. Y creó Dios los grandes dragones. Si ustedes consultan en hebreo que fue escrito, van a ver que habla de dragones, de seres como reptiles, animales que se traduce igualmente reptil, entonces no se refiere a ballenas como se trata a veces de mencionar. Y creó Dios grandes dragones y todo animal que vive en las aguas que produjeron según su naturaleza. Ser viviente o alma viviente. El hombre es un ser tripartito, una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Reina Valera 1960, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero la traducción Reina Valera antigua 1569 es más exacta y más afortunada. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre alma viviente. No dice ser viviente, dice alma viviente, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero en Corintios 15:45 se crea otra conexión. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, es decir, como los animales. Alma en latín es ánima, ánima viviente, alma viviente. Y de ahí viene la palabra animal, porque todos los animales tienen un ánima, un alma viviente, pero no tienen una trascendencia espiritual para con Dios, un espíritu que los conecte con Dios y que sea eterno. Y aquí dice, así que también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Lo que se quiere señalar aquí es que hay dos tipos del hombre. El hombre que vive como un animal, que es donde radica la voluntad, es en el alma, en el ánima, y así fue creado el hombre. Pero el segundo Adán, que todos llevamos la semejanza del primer Adán, bueno, todos los cristianos, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era Adán, el del jardín del Edén, y el segundo Adán es Cristo, espíritu vivificante, es decir, espíritu eterno que está en comunión ya con Dios y que tiene la vida eterna, espíritu vivificante. Al nosotros respetar la traducción alma viviente en Génesis 2:7, podemos ver este vínculo que se crea con 1 Corintios 15:45, que en el caso de la Reina Valera desafortunadamente no se expresa. Tenemos un pasaje más. Para esto hay que decir que estos son solamente una primicia, unos cuantos pasajes de los muchos en los que la versión antigua está más favorecida, está más bien traducida, y la 1960 está
más oscura. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Filipenses 2:25. En la versión antigua se dice: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano y compañero, y consiervo mío, y vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Aquí no se traduce mensajero, sino apóstol. Y si verificamos esto en el griego, va a decir apostolón, del griego, que quiere decir enviado, apóstol. Es más afortunado. Vamos a ver que estaban los 12 apóstoles y después cayó Judas por transgresión y otro apóstol lo suplió, pero Dios también llamó a Pablo con un apostolado igualmente válido, y hubo otros apóstoles como Judas y Jacobo, hermanos del Señor, como podemos ver y veremos Dios mediante en algún estudio posterior. Entonces aquí la traducción exacta es apóstol. Doy gracias por su amable atención. No les pido que le den un like. Yo les pido que compartan estos mensajes con gente que le interese la palabra de Dios. Gracias por su atención y hasta la próxima. Bueno, vieron ahí, hermanos, la diferencia, cómo se va desvirtuando a medida que vamos avanzando en las traducciones y en las versiones. Todo esto es muy interesante, lo de Génesis 2:7, lo de esto último de enviado, mensajero. Es todo muy importante porque después hace a nuestra fe. Y tenemos que luchar con las palabras y estar buscando y discutiendo si fue o no fue, cuando en las fuentes más antiguas encontramos prácticamente la pureza de todo esto. De todas formas, les digo que aquel que quiera comprarse una Reina Valera 1569, la traducción del Oso, que no sé si la van a conseguir, el lenguaje que tiene es un español muy antiguo y cuesta leerlo, cuesta mucho leerlo. Les digo por las dudas, primero mírenla, si la llegan a conseguir. Bueno, una cosa más. Digamos, tenemos traducciones, tenemos expresiones idiomáticas, tenemos errores de los copistas, tenemos en qué las Biblias están basadas, si en Textus Receptus o en texto crítico. Y también nos encontramos muchas veces con las Biblias que hay una manipulación de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes conocían esta, que es la Biblia de los esclavos. Dice: es la extraña Biblia que aplacó las ansias de rebelarse de millones de esclavos. Solo quedan 2 ejemplares de la primera versión publicada en América en 1807, en la que la mayor parte del Antiguo Testamento y la mitad del Nuevo habían sido suprimidas para evitar que fueran leídas. No ha trascendido mucho la existencia de esta curiosa y rara versión de la Biblia que los ingleses repartieron a los esclavos en sus colonias de América hace 200 años. Ni siquiera los historiadores británicos han hecho demasiado eco de ella, quizá por la sencilla razón de que solo quedan 2 ejemplares conocidos en la actualidad. Fue publicada por los británicos y distribuida entre la población africana de las islas caribeñas de Jamaica, Barbados y Antigua. Recibió el nombre de la Biblia de los esclavos y fue adulterada. Fíjense, una Biblia adulterada con una intencionalidad política y económica. Sobre todo el libro de Éxodo, donde se cuenta cómo Moisés guió a los israelitas hacia la libertad con el objetivo de que los esclavos no relacionaran la palabra de Dios con la liberación. No está muy claro quién fue el responsable de esta iniciativa, la persona que dio la orden de reimprimir y publicar el libro sagrado censurado. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Londres estaba preocupado por la rebelión que se había producido en la vecina colonia francesa de Haití 3 años antes. Fue el primer gran movimiento revolucionario de la América colonial y la primera sublevación masiva de esclavos que derivó en la creación de un Estado independiente, que fue Haití. Un levantamiento que se había iniciado en Santo Domingo, un territorio que por aquel entonces destacaba por su elevada producción de mercancías, tales como el café, el azúcar, el algodón o el añil, y muy cotizadas en los mercados internacionales. No hay que olvidar que la economía de aquella isla estaba basada en la esclavitud. De sus
570.000 habitantes, los esclavos eran el 88%. Los negros libres representaban el 5%, y los colonos blancos el 7%. Y por supuesto, tal y como ocurría en las otras colonias, las inglesas incluidas, este último grupo acaparaba casi 3/4 partes de la riqueza de la nación. El 7% de colonos blancos, ¿no? Es fácil pensar que los ingleses, preocupados por la influencia que estaban teniendo en las colonias, las ideas ilustradas procedentes de Francia y las revoluciones europeas, decidieran hacer todo lo posible para evitar que aquella semilla germinara en Jamaica, Barbados y Antigua, tal y como había ocurrido en Haití, con líderes esclavos como François-Dominique Toussaint de Louverture. Bien, esclavos africanos en América al final del siglo XIX. En aquellos mismos días, de principio del siglo XIX, las discusiones sobre la esclavitud eran cada vez más frecuentes entre las élites. En ellas, las Biblias eran la herramienta donde sacar los argumentos a favor y en contra. Sus defensores la justificaban a través de ciertos pasajes del libro, interpretando de manera interesada aquellos en los que se decía a los seguidores de Jesús que debían obedecer a sus amos. Pero también había muchos versos que fueron usados por los abolicionistas para criticar y poner en tela de juicio la esclavitud. Estos últimos fueron, por supuesto, suprimidos. Por ejemplo, los extractos en los que Moisés le pide al faraón que libere a su pueblo, deja ir a mi gente, exclama el profeta, o aquellos pasajes en los que se enfatiza la igualdad entre los hombres, como no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ni tampoco el libro de Revelaciones, que habla de un nuevo cielo y una nueva tierra en los que el mal será castigado. Esa es la razón de que el libro se titule en realidad Partes de la Santa Biblia, al incluir solo las partes en las que se incitaba a los esclavos a rendir obediencia a sus amos como un buen acto de fe cristiana. Entre ellos, por ejemplo, ese otro verso que los defensores de la esclavitud les gustaba citar: siervos, obedezcan a los que son sus amos según la carne, con temor y temblor, en la soltería de su corazón como a Cristo. Y todo el episodio donde se cuentan el periodo de esclavitud de José en Egipto. De hecho, algunos de los sermones pronunciados por los misioneros en las colonias tendían a interpretar a esta figura como alguien que aceptaba su suerte en la vida, manteniendo su fe en Dios con la esperanza de que al final fuera recompensado por ello. Unos discursos que también podían escucharse en las iglesias de Estados Unidos durante aquella época con la segregación racial y la esclavitud instaurada por ley. A pesar de ello, la paranoia de Inglaterra a que los oprimidos se alzaran contra sus opresores no desapareció del todo. El temor a una nueva revolución haitiana, la única en la historia en la que los esclavos expulsaron con éxito a sus opresores para formar una nueva nación, continuó presente, también en Estados Unidos y en el resto del mundo. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. En Jeremías 23, 36, 38 dice: y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profeta, pues pervertisteis la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Dios nuestro, así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Bien, y acá terminamos, hermanos. Sé que es un tema